Noticentro 1, CMI. Comisionado de Paz pide al ELN dejar en libertad a sargento secuestrado en Arauca. Por favor, no vayan a atentar contra su integridad física, que no le vayan a hacer daño. Súplica de esposa de sargento secuestrado al ELN. Capturan a ex policía que entregaba secuestrados al ELN. Se acaban acercamientos con la segunda Marquetalia. Gobierno dice que deben someterse a la justicia. Abusador muere por golpiza de detenidos en estación de policía. Asesinan a líder sindical en Urabá antioqueño. 13 homicidios en 48 horas en el Atlántico. Con Bianca Gambino. Última hora en CMI. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Mucha atención que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, le pidió al ELN dejar en libertad al sargento viceprimero Libey Danilo Bravo, secuestrado por la guerrilla en Arauca. El propio presidente Gustavo Petro aseguró que esa acción sabotea cualquier posibilidad de paz. William Parra con el reporte. William, buenas tardes. Hola Bianca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el comisionado de paz, Danilo Rueda, ha dicho que el gobierno sí cree en la voluntad de paz del Ejército de Liberación Nacional y que el propio presidente de la República, Gustavo Petro, ya le ha pedido a este grupo guerrillero que libere al sargento que tiene en su poder y que fue secuestrado en el departamento de Arauca. Hay voluntad de parte del Ejército de Liberación Nacional. Estamos hablando de un diálogo en medio de una conflictividad armada que no tiene cese de fuego. ¿Van a pedir la liberación del sargento? Ya se pidió, el propio presidente de la República lo pidió cuando recibimos la información estando en México. De manera inmediata le solicitamos al Ejército de Liberación Nacional su libertad. De otra parte, y en torno al tema de la negociación política con la segunda Marquetalia que dirige Iván Márquez, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, ha dicho que pese a un concepto jurídico que emitió la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, así como el Ministerio de Justicia, en el sentido de que la segunda Marquetalia no tendría derecho a tener tratamiento político para adelantar una negociación de paz y debía someterse a la justicia, el alto comisionado para la paz ha dicho que la última palabra la tendrá la comisión de alto nivel que creó el Gobierno Nacional mediante el decreto 2655 del 31 de diciembre de 2022, donde se crea una instancia conformada por el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, así como el director nacional de inteligencia, Manuel Alberto Casanova. Esa comisión será la que tendrá la palabra final para decir y caracterizar qué grupos recibirán tratamiento político y qué grupos deberán someterse a la justicia. Se está hablando en la caracterización, en esa caracterización está claro quiénes podrían ser considerados como un grupo de alto impacto y quiénes con la categoría rebeldes. Y por otra parte, y frente a las negociaciones con las disidencias de Iván Mordisco, el alto comisionado para la paz ha confirmado que estas disidencias de las FARC tendrán tratamiento político. Es así que en los próximos días se va a cumplir en alguna zona reservada del país una reunión de comandantes de esta guerrilla para determinar cuáles serán sus plenipotenciarios para iniciar formalmente la mesa de conversaciones con el gobierno. Para ello, el gobierno ha elevado la petición ante la Fiscalía General de la Nación y ante los jueces de la República para la excarcelación por 10 días de varios comandantes de las disidencias de las FARC para que puedan asistir a esta cumbre guerrillera y posteriormente regresen a la cárcel. De otra parte, aquí en el Congreso de la República, el comisionado de paz también ha revelado que serán 8 las regiones de paz que van a funcionar en el país para adelantar la política de paz total anunciada por el gobierno del presidente Petro. Esa es toda la información desde el Congreso de la República. William Parra en Noticentro 1 CMI.
Noticia en desarrollo en CMI. Frente al secuestro del sargento Libey Danilo, Noticentro 1 CMI habló con la esposa del uniformado. Stig Luengas, buenas tardes. ¿Qué dijo? Así es, Bianca y televidentes, feliz tarde. Hoy se cumplen 7 días del secuestro en el departamento de Arauca del sargento viceprimero Libey Danilo Bravo en manos de la guerrilla del ELN. Este último comunicado del ELN confirma que lo tienen secuestrado en ese departamento. Pues hoy hablamos con la esposa de este oficial del ejército, identificada como Lisa Velázquez. Ella dice que teme por la vida de su compañero sentimental. Hoy, 7 días después de su secuestro, esto dice. Negrito, si tú nos estás escuchando, nosotros desde aquí, desde Facatativá, Cundinamarca, tu mamá es de Pasto, tu familia también en Cali, estamos haciendo lo posible para que tú estés pronto con nosotros. Saludes, te manda Tomás. También quiero hacer un llamado urgente a los entes competentes como la Cruz Roja Internacional, la Defensoría del Pueblo, a la Iglesia, que son las personas que intervienen en este proceso, que por favor nos colaboren. Hizo un llamado a la mesa de diálogo que se lleva en el país de México, justamente entre el gobierno nacional y la delegación del ELN. Piden que se envíe una prueba de supervivencia de su esposo. Un mensaje pues para el gobierno nacional y para el presidente Petro es que por favor agilicen los diálogos, porque me parece algo incoherente y lógico que incluso el día que a él lo secuestraron, iniciaron la segunda fase de conversaciones en México. ¿Qué está pasando aquí en Colombia? Secuestraron a mi esposo. Entonces, no es algo como que uno diga, oiga, le vamos a dar un voto de fe a este proceso, a este gobierno. Y en otras noticias les contamos sobre unos enfrentamientos que se presentaron en el Pacífico Nariñense, específicamente entre la Policía Nacional y disidentes de las FARC. La pregunta y el cuestionamiento que se hace en este momento es el por qué hay enfrentamientos entre disidencias y la fuerza pública, si hay firmado un cese del fuego desde el 1 de enero de este año 2023. Pues consultamos entonces al director de la Policía de Carabineros, el coronel William Castaño, quien respondió que esos enfrentamientos se dieron por parte de un grupo especial de esta dirección de la policía, porque estaban realizando operativos contra la minería ilegal y también sobre yacimientos ilícitos. Fuimos recibidos por disparos. Pues obviamente nuestras unidades del grupo GOES de hidrocarburos repelen el ataque, y en ese procedimiento pues se logra la incautación de un fusil Galil 5.56, 8 proveedores, más de 600 cartuchos del mismo calibre, material de intendencia, un radio escáner marca Icon. Y en noticias de la capital del país les contamos lo que sucedió en la estación de policía La Candelaria, aquí en el centro de Bogotá, donde murió uno de los privados de la libertad que se encontraba en esta estación de policía. Según lo que se conoce por parte de las autoridades, este sujeto habría sido linchado por otros privados de la libertad. Este era señalado por presunta violación, también algunos delitos sexuales contra menores de edad. Al parecer se presenta una riña dentro de las celdas de la estación de policía Candelaria, en donde una persona sufre golpes, motivo por el cual es trasladada al centro asistencial. Esta persona fue dada de alta y posteriormente, en horas de la madrugada, también vuelve a quejar un dolor de cabeza muy fuerte, motivo por el cual nuevamente se traslada al centro asistencial, en donde en horas de la mañana reportan su deceso. La Fiscalía Seccional aperturó una investigación en compañía de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá para esclarecer los hechos que rodean la muerte de esta persona que estaba en condición de capturado. Declaraciones del coronel Wilford Méndez, comandante operativo número 3 de la Policía Metropolitana de Bogotá. A la 1 de la tarde, más detalles de estas 3 importantes noticias. Desde el centro de Bogotá, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. A esta hora se pone término a la ocupación del frente del Congreso de la República, que desde hace 2 semanas adelantan educadores del Cauca. Desde la Plaza de Bolívar informa Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Alfonso Prada, acaba de anunciar que llegó a un acuerdo con la Asociación de Institutores y Trabajadores
de la educación en el departamento del Cauca, que desde hace 14 días adelantan una protesta en las escalinatas del Capitolio Nacional. El acuerdo, según el gobierno, es estudiar de manera técnica las propuestas que estaban haciendo o que están haciendo todavía la Asociación de Institutores del Departamento del Cauca. Este fue el anuncio del ministro Prada. Ese estudio debe arrojarnos una salida que debemos llevar al FOMAG. El FOMAG es el Fondo del Magisterio administrado por la Previsora, por la FIDU Previsora, perdón, en el que deben analizar la posibilidad de hacer un piloto especial para el departamento del Cauca, todo como consecuencia del resultado de los estudios que tengamos. Ellos han aceptado esa voluntad del gobierno, hemos comprometido nuestra palabra para avanzar en los estudios y esperamos que en las próximas semanas tengamos una respuesta definitiva sobre ese particular. En estos momentos comienza la evacuación de los integrantes de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca. Luis Eduardo Grande es uno de los directivos de ASOINCO. ¿Están de acuerdo con el compromiso que anuncia el ministro del Interior? ASOINCA, Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca. En la madrugada de hoy se firma un acuerdo y también existe un compromiso, una carta dirigida al Magisterio Caucano de parte del ministro del Interior. ¿Qué dice este acuerdo? Que se buscarán todas las opciones y se llegará al FOMAC, que es donde se decide o no nuestra propuesta de salud para mejorar la salud del mismo magisterio, una propuesta unificada de parte del Gobierno Nacional. De esa forma esperamos que se elimine la intermediación, que se ataquen las mafias y que el servicio de salud sea eso, un derecho y no un negocio como es actualmente. Señor Grande, con este anuncio del gobierno y el suyo, ¿se levanta aquí la protesta en las escalinatas del Congreso y regresarán los muchachos a clase? Por supuesto, nosotros honramos la palabra, esperamos que el Gobierno Nacional también honre la palabra porque confiamos en esos documentos y en esa carta que se ha firmado. La educación en el departamento de Cauca, después de la firma, claro, se da un tiempo razonable para reanudar a las clases donde nuestros niños, los niños campesinos, indígenas, afros de nuestro departamento comiencen a recibir las clases y todo se normalice. Decir también que parte de los acuerdos fue haber logrado que se respete la planta de personal en nuestro departamento porque se pretendía reducir en 1.376 docentes en el Cauca. Muchas gracias, señor Grande. Luis Eduardo Grande es directivo de ASOINCA, la institución que durante 14 días estuvo ocupando las escalinatas del Capitolio Nacional, asunto que se está poniendo término en este momento por el acuerdo anunciado con el Gobierno Nacional. Carlos Ruiz, desde el Capitolio Nacional, Noticentro 1 CMI. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Al regresar a Noticentro 1 CMI, récord de decomisos de droga en el aeropuerto El Dorado. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Policía Antinarcóticos reveló un récord de decomisos de drogas en el aeropuerto El Dorado. En medio de controles exhaustivos, cámaras de seguridad, escáneres, perros antinarcóticos y biosensores, los delincuentes siguen haciendo de las suyas para exportar droga. Sin embargo, cada día las autoridades trabajan arduamente para dar importantes resultados. Lo que llevamos del año, hemos logrado incautar 41 kilos de cocaína y 54 kilos de marihuana. En medio de la revisión, las autoridades descubren nuevas modalidades para ocultar la droga. Hemos encontrado diferentes formas de ocultamiento. Algunas han pasado en equipajes doble fondo por pasajeros. Algunos pasajeros también los hemos capturado porque la droga la llevan adherida a su cuerpo, introducida o ingerida. En carga incluso se han encontrado la droga líquida o mezclada. En Carepa, municipio del Urabá antioqueño, denunciaron el asesinato de un líder sindical. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Quién es el líder? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Se trata de Jorge Alejandro Chica, quien fue asesinado en el sector de Villa Esperanza, en el municipio de Carepa, en la subregión del Urabá antioqueño. Según la información preliminar, este hombre recibió varias heridas con arma blanca y por ahora no se conoce si tenía antecedentes de amenazas. Para las autoridades y para las organizaciones nacionales, este hombre tenía un gran reconocimiento. Además, pertenecía a la Unión Nacional
Nacional de Empleados Bancarios y se convierte en el segundo líder social asesinado en el departamento de Antioquia. Noticentro 1 CMI consultó con el Departamento de Policía de Urabá, pero hasta el momento no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo que pudo ocurrir. Vamos a cambiar de tema porque la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de un ex policía quien al parecer y según la investigación entregaba secuestrados a la guerrilla del ELN. Se trata de Abelardo Romero, quien además trabajó en la institución por varios años y en la más reciente investigación se logró establecer que este hombre citó a un finquero en el municipio de Copacabana en Antioquia y portando su uniforme de policía le entregó una falsa orden de captura y era para realmente entregárselo a un hombre conocido como Mono Clinton, quien además también responde al nombre de Edgar Restrepo, integrante del Estado Mayor del Frente de Guerra Urbano del ELN. Lo más grave de este caso es que la víctima estuvo por 17 meses en un pozo séptico secuestrado en el municipio de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá, y por la liberación de este hombre se exigía hasta 2.800 millones de pesos. El desarrollo en detalle de estas noticias del departamento de Antioquia se lo contaremos después de la 1 de la tarde. Ya regresamos. Muchas gracias, Hernán. A esta hora se desarrolla una protesta de bomberos en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿Por qué protestan los bomberos? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Hasta la Plaza de Bolívar llegaron bomberos de más de 12 ciudades del país para defender sus cargos y rechazar un concurso de méritos que está avanzando en el servicio civil y que busca sacar a concurso más de 800 cargos. Por eso hasta ahora nos acompaña el bombero Diego Valencia. Él hace parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y hablemos rápidamente de las razones que hoy los tiene en este plantón. En este momento el plantón es el riesgo de 848 vacantes que salen a concurso. Más que la estabilidad laboral, yo creo que nuestra voz de protesta es decirle al gobierno que ese concurso debería es ampliar las plantas y no poner en riesgo la prestación del servicio a toda la comunidad y a todo el país. O sea, usted decía, van a sacar las personas que tienen experiencia, que se han capacitado durante varios años por gente novata. Claro, lo que pasa es que los bomberos en Colombia estamos dentro del nivel asistencial que como mínimo deberían ser bachilleres. Nosotros deberíamos ser técnicos para la nación. Entonces, al ser asistenciales, ese concurso es abierto y cualquier persona puede llegar a concursar. Yo, por ejemplo, ya tengo una antigüedad, una experiencia y una lesión que tuve en Bomberos de Bogotá. Esa lesión en este momento no me impide prestar mis funciones o el servicio, pero por un perfil o profesiograma sí me pueden sacar. Muy bien, Diego, muchísimas gracias, pero también han llegado mujeres bomberos y estamos con una de ellas, ella es Luz Chico, viene de la ciudad de Cartagena. Luz, bienvenida a Noticentro 1 CMI y expliquemos por qué las condiciones de este concurso la dejarían por fuera del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena. ¿Qué les están pidiendo? El profesional nos está exigiendo unas condiciones específicas, como cuáles, que no te puede faltar un diente, una muela, que tienes que tener en contorno de pecho, en contorno de cintura y en derriel una talla, que además no puedes tener problemas de visión, y eso me pondría pues fuera de concurso no solamente a mí, sino a la minoría de las mujeres, porque queremos también resaltar de que nosotras somos minorías en todo el país, y nos estarían poniendo a concursar con una cantidad de hombres y ellos podían reemplazarnos fácilmente en la plaza. Entonces, las madres que somos madres cabezas de hogar estaríamos por fuera. ¿Ya? Entonces hacemos un llamado al gobierno nacional, hacemos un llamado a la vicepresidenta, hacemos un llamado a la misma esposa del presidente, la doctora Verónica Alcocer, que por favor, como mujer y como madre, se tomen este proceso y además nos escuchen. Luz, muchísimas gracias. Pues estos bomberos que ustedes ven a mi espalda van a permanecer aquí en la Plaza de Bolívar exigiéndole al gobierno nacional que los escuche y pidiendo al servicio civil que frene este proceso o que modifique las condiciones de manera que ellos no queden por fuera de estos cuerpos oficiales de bomberos. Información que originamos en directo desde el centro de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Diana. El choque entre camiones en el occidente de Bogotá provocó un colapso vehicular en la calle 80 de la capital. Angélica Arango con el reporte. Buenas tardes.
Bianca y televidentes, muy buenas tardes. En horas de la mañana se presentó un monumental trancón en inmediaciones de la calle 80, cerca al puente de Guadua, cuando 3 vehículos, 2 camiones y un tractocamión colisionaron. Las autoridades no reportaron fallecimientos ni heridos, pero informaron que el Cuerpo Oficial de Bomberos tuvo que aplicar material absorbente para mitigar riesgos por caída por el aceite que se derramó sobre el corredor. Por el accidente, la vía duró cerrada cerca de 4 horas. Sin embargo, hacia las 9:25 de la mañana se restableció la movilidad por este sector. En otras noticias, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 4 hombres y una mujer que se dedicaban al hurto de personas en la localidad de Kennedy. Los delincuentes se subieron a un SITP y atracaron a mano armada a más de 20 pasajeros que tenían pertenencias avaluadas en casi 50 millones de pesos. Estas personas se encontraron hurtando a los pasajeros celulares, bolsos, una cuantía aproximada de unos 40 a 50 millones de pesos. Una vez al dejar el SITP intentan darse a la huida en un taxi que ya previamente lo tenían dispuesto para darse a la huida, y en el desarrollo del plan Candado nuestros cuadrantes logran la captura en flagrancia de estas personas, capturadas esas 5 personas, incautadas 2 armas de fuego, 3 armas cortopunzantes, recuperados los elementos, bolsos, celulares, el efectivo, inmovilizado el vehículo taxi en el que intentaban darse a la huida. Presuntamente estos sujetos habrían estado delinquiendo desde principios de este año. Incluso en cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que la banda entró a un restaurante y hurtó las pertenencias de los comensales. Por otro lado, el robo de automotores continúa en la capital. En esta oportunidad, la policía encontró dentro de una vivienda en el sur de Bogotá un desguazadero de motocicletas. Los delincuentes son buscados por las autoridades. ¿Cuál? ¿El de atrás? La principal modalidad de ese hurto de motocicletas y vehículos se da mediante modalidad alada con un 32%, atracos 5%. Nuestras cuadrantes del sector de Kennedy logran la estrategia puerta a puerta con el propósito de abordar a los ciudadanos, hacer los llamados de atención frente a sus residencias para que ingresen de forma oportuna sus motocicletas y vehículos y minimizar que se presente este flagelo. La policía logró llegar a esta vivienda gracias al GPS que estaba ubicado en uno de los vehículos. A la 1 de la tarde, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. Fueron descubiertos 4 fusiles de asalto que eran transportados en un bus de servicio intermunicipal en el Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿A quién pertenecía el armamento? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes y feliz comienzo de semana. Este armamento al parecer pertenecía a las disidencias de las FARC, sin embargo las autoridades no han confirmado con certeza a qué grupo armado ilegal pertenecían estos 4 fusiles de asalto que fueron descubiertos en un bus de servicio intermunicipal a la altura del municipio de Yotoco, en el centro del Valle del Cauca, los cuales eran transportados en una maleta. El pasajero, el cual era propietario de estos fusiles y que al parecer los pretendía comercializar a organizaciones delictivas, intentó huir por los cañaduzales, pero rápidamente fue capturado por las unidades de policía que adelantaban los controles en este corredor vial del Valle del Cauca. Esta persona, por supuesto, fue capturada y al verificar sus antecedentes judiciales, él había tenido problemas con la justicia por el presunto delito de tráfico de estupefacientes y ahora tendrá que enfrentarla nuevamente por el porte o tráfico de armas de fuego. Estos 4 fusiles de asalto estaban avaluados en cerca de 200 millones de pesos. Cambiamos de noticia y esta vez con información de Cali, porque fueron brutalmente agredidos varios agentes de movilidad que realizaban controles en inmediaciones de la terminal de transportes de la capital del Valle del Cauca por parte de un conductor de un vehículo particular. La Secretaría de Movilidad abrió una investigación y busca a este agresor para determinar tanto las causas como las sanciones respectivas por haber agredido a uno de sus funcionarios. Además, indicó que ellos no portan ningún tipo de armamento a la hora de hacer estos procedimientos, como lo acusaban algunos de los transeúntes y otras personas que estaban en el momento de la riña que protagonizó este conductor contra un agente de movilidad de la ciudad. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Sebastián. En 48 horas se registraron 13 homicidios en el Atlántico. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Cómo fueron los hechos?
Muchas gracias, Bianca. Muy buenas tardes. Los 13 casos de asesinatos que se han registrado en las últimas 48 horas corresponden a los primeros 2 días de carnaval, sábado y domingo. Y los asesinatos se han presentado en su totalidad en Barranquilla y Soledad. 8 de los asesinatos han sido en Soledad y 5 en la ciudad de Barranquilla. En lo que respecta al municipio de Soledad, cabe anotar que en el barrio San Vicente, en el suroccidente de esa población, se registró una masacre. Hombres armados llegaron nuevamente a un estadero en donde se encontraban varias personas departiendo en familia en la celebración del primer día de carnaval. Allí mataron a 3 personas, otras 4 resultaron gravemente heridas y permanecen en centros asistenciales. Igualmente, se ha reportado por parte de la policía que está plenamente identificado uno de los autores de esta masacre, un hombre conocido con el alias del Soldado o el Soldadito, y por él hoy ha pedido la Policía Metropolitana de Barranquilla y ha anunciado una recompensa de 30 millones de pesos por quien permita la captura de esta persona que participó en la perpetración de esta masacre en el municipio de Soledad. También se reporta en el municipio de Soledad el ataque a un centro asistencial, exactamente a la clínica Adela de Char, después de una riña que se presentaron en un barrio cercano. 2 jóvenes que resultaron heridos, pertenecientes a bandos contrarios, fueron llevados al mismo centro asistencial y allí una turba se apoderó del centro asistencial, dañaron puertas, ventanales, equipos médicos e incluso fue atracado el personal médico de esta clínica Adela de Char. Son los hechos que se informan por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla como hechos de alteración del orden en estos primeros 2 días de carnaval. También se ha registrado y se ha conocido de hechos violentos en Sabana Grande y en el municipio de Galapa, de acuerdo con lo que se detalla por parte de este informe de la Policía Nacional. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un contundente espaldarazo a Ucrania con su visita sorpresa a Kiev, donde el mandatario se reunió con su homólogo Volodymyr Zelensky, a quien el estadounidense le reiteró el respaldo de Washington en vísperas del primer aniversario de la invasión rusa y los temores a un nuevo ataque a gran escala lanzado por el Kremlin. El principal aliado de la resistencia ucraniana a la implacable ofensiva lanzada por Rusia han sido los Estados Unidos, y así lo consolidó el presidente Joe Biden con una visita sorpresa a Kiev en la que ofreció el mayor símbolo de adhesión política a Ucrania desde que se inició la guerra. Durante este arriesgado e histórico viaje a la capital de esta antigua república soviética, en el que Rusia se encargó de que la delegación de alto nivel estadounidense no dejara de sentir el conflicto, Biden y su homólogo Volodymyr Zelensky sostuvieron un importante encuentro que contó con una visita a la Catedral de San Miguel y una pequeña caminata por el centro de Kiev. En el Palacio Presidencial, Zelensky celebró la visita afirmando que los acerca a la victoria que espera que se produzca este año, mientras Biden advirtió que la guerra brutal e injusta está lejos de haberse ganado, pero aseguró que Vladimir Putin está fracasando en su objetivo de conquistar a Ucrania y anunció otro paquete de casi $470 millones en ayuda militar a solo 4 días de que se cumpla el primer aniversario de la invasión. Together, we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles, 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all defend Ukraine, and that doesn't count. La visita sorpresa, de la que Rusia fue avisada unas horas antes, se produce cuando el Kremlin ya ha empezado su nueva ofensiva en distintos puntos del Donbass, una violenta y muy disputada zona del este ucraniano. Mientras Kiev reiteró sus alertas ante la posibilidad de que Moscú esté preparando otro bombardeo a gran escala que coincida con el primer año de guerra. Rusia incorpora obligatoriamente el izado de bandera, el canto del himno nacional y las clases patrióticas en las universidades del país. En los próximos meses, todas las universidades rusas dependientes del Ministerio de Educación local tendrán que iniciar la semana haciendo alusión a los símbolos patrios. Asimismo, se estudia la posibilidad de incluir libros que ilustren la historia de la campaña rusa en Ucrania.
Corea del Norte aseguró haber disparado 2 misiles capaces de realizar un ataque nuclear táctico y destruir bases aéreas enemigas en respuesta a maniobras aéreas realizadas por su vecino Corea del Sur con Estados Unidos. Es el segundo lanzamiento en menos de 2 días. Se eleva aún más las tensiones en la península coreana e incluso Pyongyang aseguró que ahora se centrará en aumentar su fuerza, advirtiendo que el Pacífico podría convertirse en su nuevo campo de tiro. El organismo de vigilancia nuclear de la ONU inició discusiones tras el hallazgo de uranio suficiente para fabricar un arma nuclear en la nación islámica. Según la agencia Bloomberg, inspectores de la OIEA en Irán encontraron la semana pasada uranio enriquecido al 84% de pureza, pese a que Teherán solo tenía permitido hacerlo hasta el 60%. El nivel actual se acerca mucho al 90% requerido para producir un arma, y aunque Irán lo niega, la noticia enciende las alertas en medio del estancamiento de las negociaciones para revivir el acuerdo nuclear. Ministra de Salud Carolina Corcho insiste en que reforma a la salud es un trámite por ley ordinaria. Comisionado de Paz pide al ELN dejar en libertad a sargento secuestrado en Arauca. Nos den una prueba de supervivencia de él. Súplica de esposa de sargento secuestrado al ELN. Capturan a ex policía que entregaba secuestrados al ELN. Se acaban acercamientos con la segunda Marquetalia. Gobierno dice que deben someterse a la justicia. Abusador muere por golpiza de detenidos en estación de policía. Asesinan a líder sindical en Urabá antioqueño. 13 homicidios en 48 horas en el Atlántico. Con Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. A horas que empiece el trámite de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, la ministra de Salud, Carolina Corcho, insiste que su trámite debe ser como ley ordinaria ante la posibilidad de una demanda de inconstitucionalidad. Luisa Fernández con el reporte. Buenas tardes. Bianca, mucha atención, una noticia de último momento, y tras una reunión entre los presidentes de las comisiones de la Cámara se decidió con 5 votos a favor y 1 solo en contra que este proyecto de reforma a la salud será sancionado como ley ordinaria. Aseguran que los debates se van a presentar también en la Comisión Séptima, que es por donde se inició este trámite. Recordemos que desde mañana va a iniciar la audiencia pública para que se conozcan más detalles sobre la reforma a la salud. Posterior a esta audiencia iniciarán los debates que serán necesarios para aprobar o no este proyecto de reforma a la salud y para que se le hagan también algunas modificaciones. Recordemos que desde el día de la radicación de este proyecto, la misma ministra Carolina Corcho aseguró que el gobierno nacional está dispuesto a aceptar algunas modificaciones que se puedan hacer en el transcurso de los debates. En la mañana de hoy, antes de reunirse con los presidentes de las comisiones, esto fue lo que dijo la ministra, también ratificando que este proyecto es ley ordinaria. Se hicieron consultas a diversos constitucionalistas donde lo que advirtieron es que efectivamente una ley ordinaria con artículos extraordinarios puede ser presentada en sesiones extraordinarias del Congreso de la República, pero en el momento de la votación de los artículos de carácter orgánico tendría que garantizarse una votación calificada. Sería la exigencia que haría la Corte Constitucional en caso de demandas. Entonces, en ese sentido, estamos en los términos de la ley y la Constitución, y lo que se tenga que ajustar se ajustaría en la ponencia, pero estamos frente a una ley de contenidos ordinarios. La ministra aprovechó este espacio en la Universidad Nacional junto a varios académicos para ratificar que las EPS no son eliminadas completamente con la reforma a la salud, sino que en el periodo de transición podrán seguir cumpliendo sus labores como lo han hecho hasta ahora. Sin embargo, apenas termine ese proceso de transición, se podrán convertir en prestadores de servicios y apoyar el nuevo sistema de salud que está proponiendo desde el gobierno nacional. De no ser así, pues es decisión de las EPS si continúan o no en este sistema. Aseguró que ya se ha intentado durante varias veces modificar los procesos que hacen las EPS, pero no han tenido resultado. Que regulemos las EPS, que pongámoslas en cintura. El Ministerio de Salud ha emitido más de 20 decretos, más de 20, para ver cómo ordena esto. Que tratemos de que sean socias de los... y no ha funcionado. ¿Como a razón de qué vamos a repetir lo mismo?
porque hay gente que quiere que volvamos a coger la 1438 y la volvamos a radicar. ¿Para qué la vamos a radicar si ya se radicó? Ya se aprobó. No la hemos podido aplicar. Si no la hemos podido aplicar es porque hay un problema estructural. La 1438 habló de atención primaria en salud, pero dejó la plata en la intermediación. Mire, los medios de comunicación, varios que estábamos en la Universidad Nacional, intentábamos hacerle algunas preguntas a la ministra de Salud sobre este proyecto que inicia una audiencia pública el día de mañana en el Congreso de la República, pero fue imposible, como ha sido imposible en los últimos meses, hablar con la ministra, a quien enviamos un mensaje para que nos atienda a los medios de comunicación y podamos aclarar a nuestras audiencias varios puntos que se tienen sobre la reforma a la salud. En nuestra emisión central de las 8 de la noche, más detalles de esta noticia. Muchas gracias, Luisa. Frente al secuestro del sargento Libey Danilo Bravo, Noticentro 1 CMI habló con la esposa del uniformado. Stig Luengas, buenas tardes. ¿Qué dijo la esposa? Bianca y televidentes, feliz tarde. Hoy se cumplen 7 días del secuestro del sargento viceprimero del ejército Libey Danilo Bravo, quien está en manos de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. Justamente este fin de semana esa guerrilla confirmó que tiene en su poder a este oficial del ejército. Pues hoy hablamos con su esposa, la pareja sentimental del sargento viceprimero, y este es el mensaje contundente que le envía al gobierno nacional. Un mensaje pues para el gobierno nacional y para el presidente Petro es que por favor agilicen los diálogos, porque me parece algo incoherente y lógico que incluso el día que a él lo secuestraron iniciaron la segunda fase de conversaciones en México. ¿Qué está pasando aquí en Colombia? Secuestraron a mi esposo, entonces no es algo como que uno diga, oiga, le vamos a dar un voto de fe a este proceso, a este gobierno. Ella es Lisa Velázquez Arenas, esposa del sargento viceprimero secuestrado por el ELN. También hizo un llamado a la mesa de negociación que está en este momento en el país de México y le hace esa exigencia de una pronta prueba de supervivencia y también la liberación pronta de su ser querido. Quiero hacerle un llamado urgente a estas Fuerzas Armadas del ELN que por favor nos den una prueba de supervivencia de él, que por favor no vayan a atentar contra su integridad física, que no le vayan a hacer daño, y estamos esperando su pronta liberación. Le pedimos al presidente nacional, a la defensa, al Ministerio de Defensa, a la Cruz Roja Internacional, a la Cruz Roja, al derecho internacional humanitario y a los privados castrenses, pues que hagan gestiones para la liberación de todos los secuestrados, especialmente a mi hermano, Libey Danilo Bravo. Y este fue el mensaje que le envió ella a su esposo, hoy 7 días después de su secuestro. Negrito, si tú nos estás escuchando, nosotros desde aquí, desde Facatativá, Cundinamarca, tu mamá es de Pasto, tu familia también en Cali, estamos haciendo lo posible para que tú estés pronto con nosotros. Saludes, te manda Tomás. También quiero hacer un llamado urgente a los entes competentes como la Cruz Roja Internacional, la Defensoría del Pueblo, a la Iglesia, que son las personas que intervienen en este proceso, que por favor nos colaboren. La Iglesia Católica dice que esto es muy grave lo que está sucediendo en el país con el secuestro de este sargento viceprimero. Dice que este tema debe ser tocado en la mesa de negociación en México por parte de la guerrilla del ELN y el gobierno nacional. La situación de Arauquita y en particular los hechos ocurridos con la privación de libertad del sargento primero Libey Danilo Bravo son objeto de gran preocupación e indudablemente nos llevan a expresar solidaridad con su familia. Esto será tema de la mesa de negociación que se desarrolla en México con el ELN. Y en otras noticias, fuertes enfrentamientos se presentaron en el Pacífico nariñense, específicamente entre la Policía Nacional y una estructura de las disidencias de las FARC. La pregunta que se están haciendo en este momento las autoridades es si con esto se estaría irrespetando el cese del fuego por parte de las disidencias. Según la policía, ellos actuaron en medio de un operativo contra yacimientos ilegales. Fuimos recibidos por disparos. Pues obviamente nuestras unidades del Grupo GOES de hidrocarburos repelen el ataque y en ese procedimiento pues se logra la incautación de un fusil Galil 5.56, 8 proveedores, más de 600 cartuchos del mismo calibre,
material de intendencia, un radio escáner marca Icon. Pues el coronel William Castaño, jefe de la Dirección de la Policía de Carabineros, ha dicho que todo esto es en contra de las rentas criminales de estas estructuras que están buscando pues la fabricación de cocaína con toda esta extracción ilícita. La neutralización de 5 refinerías ilícitas, la neutralización de 5 tanques elevados y pues, en total de todas las semanas de actividades operacionales pues son 32 piscinas de refinamiento artesanal que se han neutralizado, 38 tanques elevados conocidos como marcianos que se utilizan para el refinamiento y abundante cantidad de crudo que lo utilizan allí para hacer procesamiento de hoja de coca. Y en temas de orden público de la capital del país les contamos la muerte de un privado de la libertad en la estación de policía La Candelaria. Las autoridades, primero, confirmaron la muerte de este sujeto y segundo, se confirma que se trató de un linchamiento por parte de otros privados de la libertad contra este presunto abusador sexual. Al parecer se presenta una riña dentro de las celdas de la estación de policía Candelaria, en donde una persona sufre golpes, motivo por el cual es trasladada al centro asistencial. Esta persona fue dada de alta y posteriormente, en horas de la madrugada, también vuelve a quejar un dolor de cabeza muy fuerte, motivo por el cual nuevamente se traslada al centro asistencial, en donde en horas de la mañana reportan su deceso. La Fiscalía Seccional aperturó una investigación en compañía de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá para esclarecer los hechos que rodean la muerte de esta persona que estaba en condición de capturado. Con esta información nos despedimos desde el centro de la capital del país. Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stick. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, pidió al ELN dejar en libertad al sargento secuestrado en Arauca. William Parra con el reporte. William, buenas tardes. Hola Bianca, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Estamos a esta hora aquí con el comisionado de paz, Danilo Rueda. Con él vamos a dialogar sobre varios aspectos. Primero, el que tiene que ver con la petición que el gobierno colombiano le ha hecho a la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional de dejar en libertad a un sargento que fue secuestrado en el departamento de Arauca. Comisionado, ¿cuál es el llamado que se le hace al ELN y qué ha dicho la mesa que está en México en este momento? ¿Qué dice la Delegación de Paz? El llamado que se hizo desde el gobierno nacional fue la pronta libertad de este militar, igual que su respeto a la vida. Y el Ejército de Liberación Nacional, bajo el canal que tenemos de actuación frente a este tipo de situaciones, pues ya tiene la información. En la mesa de diálogos de paz con la guerrilla del ELN, igualmente se ha abordado el asunto y esperamos que prontamente este militar quede en libertad, sano y salvo. Bueno, hay otro tema en cuanto a lo que se está creando frente a la segunda Marquetalia. ¿Finalmente va a tener, no va a tener reconocimiento político o finalmente se va a tener que someter a la justicia tal como salió en el concepto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia? No, está clarísimo en este momento un marco que es la Ley 2272 que pretende en uno de sus articulados hacer una excepción a un grupo armado. De alguna manera. El artículo en sí mismo es ambiguo, pero lo que podemos decir es que para el gobierno nacional y la alta instancia de caracterización está clara la diferencia entre grupos de origen político como los que no tienen origen político. Y en este caso hay, además del Ejército de Liberación, que tiene una historia como organización político rebelde, hay otras dos expresiones que tienen ese mismo carácter. Esas dos expresiones entonces serían las disidencias de Iván Mordisco y las disidencias de Iván Maldonado. Esas dos expresiones son las que en los medios de información se les llama disidencias y ellos se llaman Estado Mayor Central de las FARC y la segunda Marquetalia y
en FARC Segunda Marquetalia. Usted decía esta mañana que se va a permitir una cumbre guerrillera y que se van a dar unos permisos, unas libertades. ¿Cómo va a operar esto? ¿Por cuántos días? ¿Y qué va a pasar con esos guerrilleros que puedan salir de la casa? Más que una cumbre guerrillera, es un encuentro de mandos para que ellos definan cuáles son sus delegados a una mesa de conversaciones. Ese es el procedimiento que se seguiría si resolvemos las dificultades que existen todavía para que eso pueda darse a cabo. Ese es el procedimiento que sigue con este grupo y con la Segunda Marquetalia. Si se resuelven todos los asuntos, si se esclarece el escenario jurídico y si se esclarece los asuntos que se derivan luego del esclarecimiento jurídico. Bueno, comisionado, muchas gracias. Esa es la información a esta hora aquí desde el centro de Bogotá. Bianca, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, William. En Carepa, municipio del Urabá antioqueño, denunciaron el asesinato de un líder sindical. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Quién es el líder? Bianca, se trata de Jorge Alejandro Chica, un líder sindical asesinado en el municipio de Carepa, en la subregión del Urabá antioqueño. Las autoridades todavía no han establecido si el crimen obedece a su perfil como líder social. Jorge Alejandro Chica fue asesinado, según la investigación, en el sector Villa Esperanza del municipio de Carepa, en la subregión del Urabá antioqueño. Al parecer, la víctima fue atacada con arma blanca en circunstancias que aún no son claras. Quien hacía parte de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios UNEP. Este hecho pues lo lamentamos, lo condenamos y exigimos a las autoridades todas las acciones para establecer las posibles causas y posibles móviles y dar con los directos responsables intelectuales y materiales de este crimen. Según Sumapaz, el líder pertenecía a la Unión Nacional de Empleados Bancarios. Allí ejercía varias labores a favor de la población. Durante el fin de semana se reportaron otros 2 asesinatos en el Urabá. La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de un ex policía. Según la investigación, este hombre se aprovechaba de su perfil en la institución para entregarle secuestrados a cabecillas del ELN. Y aquí los detalles de la investigación. Él es Abelardo Romero Hernández, un intendente en retiro de la policía. Según la Fiscalía General de la Nación, está señalado de usar su perfil en la institución para entregar secuestrados a cabecillas de un grupo armado. El ente acusador reveló que este hombre se llevó bajo una orden de captura falsa a un finquero antioqueño y se lo entregó a Edgar Restrepo, alias Mono Clinton, entonces integrante del Estado Mayor del Frente de Guerra Urbano del ELN. En el año 2015, el procesado habría contactado a un finquero del municipio de Copacabana, Antioquia, y con el supuesto de que ofrecería un bien a la venta, lo hizo salir del inmueble. En ese momento, portando un uniforme oficial, presuntamente le mostró una orden de captura falsa y se lo llevó en un carro en contra de su voluntad para entregárselo a alias Mono Clinton. Carlos Izquierdo, director especializado contra las organizaciones criminales, reveló que la víctima permaneció secuestrada por 17 meses en un pozo séptico en zona rural de Caldas, Antioquia. Por su liberación, el ELN exigía una suma cercana de 2.800 millones de pesos. La Fiscalía le imputó a Romero Hernández el delito de secuestro extorsivo agravado. Por ese tipo de retenciones ilícitas del ELN ocurridas en Antioquia y Bogotá, con la posible complicidad de la fuerza pública, alias Mono Clinton fue condenado recientemente a 40 años de prisión. Según la Fiscalía, el ex policía no aceptó los cargos. Por lo pronto, esta es toda la información desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Hernán. Bomberos del país temen ser despedidos por un concurso de méritos que adelanta el gobierno nacional. Diana Giraldo acompaña la protesta. Diana, buenas tardes. Adelante. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Continúa la protesta de los bomberos aquí en la Plaza de Bolívar. Han llegado desde más de 10 ciudades del país para denunciar una inminente masacre laboral por un concurso que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los detalles a continuación. Los bomberos del país se tomaron la Plaza de Bolívar para denunciar despidos masivos. Sus cargos saldrán a concurso en un proceso que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil. Poner en riesgo a la ciudadanía porque van a salir personal idóneo, capacitado y formado para atender las emergencias y pues va a llegar personal novato.
Aseguran que en el proceso meritocrático no se está teniendo en cuenta la experiencia ni los cursos hechos. Se está perdiendo la antigüedad, la experiencia. Esos cursos especializados que tenemos no se tienen en cuenta. Lo que queremos actualmente es prestar un mejor servicio a la comunidad. Por eso le pedimos al gobierno nacional que nos escuche, que nos pueda pasar en este momento y podamos dialogar sobre los procesos tan necesarios de pasar de asistencial al nivel técnico como bomberos. Además, que los requisitos para participar en este concurso son incumplibles. Que tengamos unas medidas de reina, o sea, que de busto tengas tanto, que de cintura tengas tanto, que de cola. No puedes usar lentes, no te puede faltar un solo diente, no te puede traer una muela. Bomberos oficiales de 12 ciudades, entre ellas Pereira, Cartagena, Neiva y Cajicá, participaron del plantón. Estos bomberos han dicho que continuarán aquí, en pie de lucha en la Plaza de Bolívar, hasta que algún delegado del Gobierno Nacional o el mismo director de la Comisión Nacional del Servicio Civil lo reciba, y si no hay respuesta por parte de la Nación, continuarán aquí protestando en la Plaza de Bolívar. Información que originamos en directo desde el centro de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Gracias, Diana. Al regresar a Noticentro 1, CMI. 13 homicidios en 48 horas en el Atlántico. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El choque entre camiones en el occidente de Bogotá provocó un colapso vehicular en la calle 80 de la capital. Angélica Arango con el reporte. Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Alrededor de 4 horas duró el trancón esta mañana sobre la calle 80 después de que 3 vehículos tipo camión colisionaran. En horas de la mañana se presentó un monumental trancón en inmediaciones de la calle 80, cerca al puente de Guadua, cuando 3 vehículos, 2 camiones y un tractocamión colisionaron. Las autoridades no reportaron fallecimientos ni heridos, pero informaron que el cuerpo oficial de bomberos tuvo que aplicar material absorbente para mitigar riesgos de caída por el aceite que se derramó sobre el corredor. Transmilenio informó que la flota troncal no pudo ingresar al portal 80 desde la estación Quirigua debido al incidente, por lo que no era posible llevar a cabo la operación del servicio de alimentación y los servicios duales debieron retornar en el portal. Por el accidente, la vía duró cerrada cerca de 4 horas. Sin embargo, hacia las 9:25 de la mañana se restableció la movilidad por el sector. En otras noticias, 20 pasajeros de un SITP fueron atracados por una banda delincuencial que robó sus pertenencias avaluadas en 50 millones de pesos. La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 4 hombres y una mujer que se dedicaban al hurto de personas en la localidad de Kennedy. Los delincuentes se subieron a un SITP y atracaron a mano armada a 20 pasajeros que tenían pertenencias avaluadas en casi 50 millones de pesos. Estas personas se encontraron hurtando a los pasajeros celulares, bolsos, una cuantía aproximada de unos 40 a 50 millones de pesos. Una vez al dejar el SITP intentan darse a la huida en un taxi que ya previamente lo tenían dispuesto para darse a la huida, y en el desarrollo del plan Candado, nuestros cuadrantes logran la captura en flagrancia de estas personas. Presuntamente estos sujetos habrían estado delinquiendo desde principios de este año. Incluso en cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que la banda entró a un restaurante y hurtó las pertenencias de los comensales. En otras noticias, en lo corrido de este 2023 ya van 57 motos recuperadas y 17 personas capturadas por el hurto a automotores. En la localidad de Kennedy ya han encontrado 2 desguazaderos de motos. El robo de automotores continúa en la capital. En esta oportunidad la policía encontró dentro de una vivienda en el sur de Bogotá un desguazadero de motocicletas, 6 completas y varias partes que eran usadas como repuestos y piezas intercambiables para confundir a las autoridades. La policía logró llegar a esta vivienda gracias al GPS que estaba ubicado en uno de los vehículos.
La principal modalidad de ese hurto de motocicletas y vehículos se da mediante modalidad alada con un 32%, atracos 5%. Nuestras cuadrantes del sector de Kennedy logran la estrategia puerta a puerta con el propósito de abordar a los ciudadanos, hacer los llamados de atención frente a sus residencias para que ingresen de forma oportuna sus motocicletas y vehículos y minimizar que se presente este flagelo. En lo corrido de este año ya son 57 motocicletas recuperadas y 17 capturados, solo en esta localidad. En este momento los delincuentes son buscados por las autoridades. Bianca y televidentes, desde el occidente de Bogotá me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. 13 homicidios dejan los 2 primeros días de carnaval en Barranquilla y Soledad. Uno de los casos fue una masacre en la área metropolitana. ¿Qué dicen las autoridades? Jorge Castro desde Barranquilla, buenas tardes. Muchas gracias, Bianca. Muy buenas tardes. La Policía Metropolitana de Barranquilla ha aclarado que si bien es cierto que se han presentado estos 13 asesinatos durante los 2 primeros días de carnaval, ninguno ha correspondido a los eventos, 43 en total, que se han celebrado aquí en la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana. 8 asesinatos han ocurrido en Soledad y 5 en Barranquilla en lo transcurrido del carnaval. Todos han sido con armas de fuego. Uno de los hechos más graves ocurrió en el barrio San Vicente de Soledad, en donde 3 personas murieron y 4 más resultaron gravemente heridas. Las autoridades atribuyen el hecho a enfrentamientos entre bandas de microtraficantes. Se presentó un homicidio múltiple en el municipio de Soledad. 3 personas perdieron la vida. Las primeras hipótesis indicarían que al parecer se trata de retaliaciones en el control de las rentas criminales por microtráfico. Dijo el comandante de la policía que ya se tiene plenamente identificado a uno de los responsables de esta masacre. Donde al parecer, de acuerdo a la información de la comunidad, habría participado un individuo conocido con el alias del soldado o el soldadito. Igualmente se reportó la captura de una mujer por el hurto de 38 celulares en un evento de carnaval. También se está buscando a los responsables del ataque de que fue blanco la clínica Adela de Char en el municipio de Soledad, en donde integrantes de 2 bandos, de 2 pandillas, se enfrentaron cuando varios de sus integrantes fueron remitidos a ese centro asistencial después de una riña. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge. Fueron descubiertos 4 fusiles de asalto que eran transportados en un bus de servicio intermunicipal en el Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿A quién pertenecía el armamento? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades investigan para determinar a qué organización delictiva le pertenecían estas armas de largo alcance. Sin embargo, no descartan la posibilidad de que se tratara de disidencias de las FARC. Este es el armamento de largo alcance que transportaba un hombre a bordo de un bus de servicio intermunicipal, el cual fue sorprendido a la altura del municipio de Yotoco, Valle del Cauca, y aunque intentó escapar por medio de cañaduzales, fue capturado tras una persecución policial. Una persona lleva una maleta con 4 fusiles de asalto calibre 5.56 con 4 pedores, los cuales son utilizados por las organizaciones dedicadas al multicrimen. Estas armas de fuego pretendían ser vendidas en el mercado ilegal y estarían avaluadas de más de 200 millones de pesos. El detenido tiene antecedentes judiciales por concierto para delinquir, tráfico de drogas y ahora deberá enfrentar cargos por porte ilegal de armas de fuego. Finalizamos con la brutal agresión que sufrieron varios agentes de movilidad cuando realizaban controles en inmediaciones de la terminal de transportes desde la capital del Valle del Cauca por parte de un conductor de un vehículo particular. La Secretaría de Movilidad busca a este agresor para determinar las causas y abrió una investigación para establecer las mismas y advirtió que los funcionarios no portan ningún tipo de armamento durante los procedimientos que realizan en las distintas partes de la ciudad. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención que a esta hora están reunidos el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general Francisco Barbosa. Gerardo Aristizábal con la información. Buenas tardes, Gerardo.
Hola Bianca, televidentes de Noticentro 1 CMI. La reunión entre el fiscal general Francisco Barbosa, quien visita al presidente Gustavo Petro, para analizar la ley de sugestión y desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto, paramilitares y narcotraficantes, lleva ya más de una hora. Se analiza por parte de los dos funcionarios, quienes están a puerta cerrada del despacho del presidente de la República, qué debe tener esa ley para el trámite con apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Recordemos que 2 reuniones previas hubo entre los dos funcionarios debido a los reparos que presentó Barbosa a esa intención que buscaba levantar medidas de aseguramiento, órdenes de captura de algunos narcotraficantes que han sido nombrados como voceros para entablar diálogos con el gobierno de Gustavo Petro, de sometimiento a la justicia. El fiscal llegó acompañado de la vicefiscal Marta Mancera y el presidente Gustavo Petro parece que va a participar en otra reunión con los equipos jurídicos de la Presidencia de la República, por supuesto el ministro del Interior y también el equipo asesor del fiscal Francisco Barbosa. En la emisión central de Noticentro 1 CMI les llevaremos la información sobre esta reunión y las conclusiones que entreguen en la Casa de Nariño. Hay alerta en el estado de Sao Paulo, Brasil, por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, las cuales han dejado un saldo de al menos 36 personas muertas. Las autoridades de Brasil informaron que al menos 36 personas han muerto, 228 tuvieron que dejar sus residencias y más de 330 resultaron damnificadas por causa de las fuertes lluvias en el litoral norte del estado de Sao Paulo. El gobernador Tarcísio de Freitas decretó estado de calamidad pública para las localidades de São Sebastião, Ubatuba y otras 3 más, las cuales han sido las más afectadas por el invierno. El presidente del país, Luis Ignacio Lula da Silva, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que viajará hasta el lugar y expresó que unirán todos los esfuerzos para ayudar a las víctimas. Vamos a unir a todos los niveles de gobierno y con la solidaridad de la sociedad atender a los heridos, buscar a los desaparecidos, restaurar las carreteras, las conexiones eléctricas y las telecomunicaciones en la región. Mis condolencias a las familias que perdieron seres queridos en esta tragedia. La Policía Militarizada Regional dispuso 7 aeronaves para el rescate de víctimas, transporte de tropas socorristas del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil y acciones de ayuda humanitaria. Algunas ciudades del estado brasileño de Sao Paulo cancelaron las celebraciones del carnaval debido a las fuertes lluvias. Más de 14 millones de personas se encuentran bajo alerta de clima invernal en 17 estados de los Estados Unidos por las posibles tormentas que azotarán la región en los próximos días. Aunque febrero ha sido uno de los meses más cálidos en varias regiones estadounidenses, también ha sido un mes con alta actividad de tormentas invernales, por lo que el Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos puso bajo alerta 17 estados del país por las posibles nevadas que caerán sobre la costa oeste hasta el noreste de Michigan. Se estima que en los próximos días caigan varias nevadas entre 30 y 90 centímetros en las cascadas y montañas rocosas. Asimismo, entre las zonas más afectadas, se espera que en las llanuras del norte y el centro de Estados Unidos desciendan hasta 60 centímetros de nieve al terminar la semana. Nueva York se encuentra entre las ciudades bajo alerta por las autoridades ante el peligro que representa la tormenta para los ciudadanos. Los expertos aconsejan a toda la población a ser cauta mientras la tormenta pase por la ciudad. Asimismo, recomienda a todas las personas que salgan al aire libre llevar varias capas de ropa y evitar el paso por caminos cubiertos de hielo. Después de pasar por la ciudad más poblada de los Estados Unidos, se espera que la tormenta culmine antes de finalizar la semana en el noreste del país. La cifra de muertos en Turquía y Siria por el terremoto superó las 46.000 víctimas, mientras se apaga la esperanza de encontrar nuevos sobrevivientes cuando las tareas de búsqueda y rescate empiezan a concluir. Pese a que varios días después del terremoto se siguieron encontrando personas atrapadas bajo toneladas de escombros que sobrevivieron milagrosamente sin comida ni agua, se han dado por concluida gran parte de las operaciones de búsqueda y rescate debido a que desde hace más de 24 horas no se ha encontrado a ningún sobreviviente entre las ruinas. Esto en un momento en el que el balance de víctimas fatales continúa subiendo, mientras crece la incertidumbre por el futuro en millones de personas afectadas de toda la región que tras el sismo se enfrentan ahora al dilema de si arriesgarse a volver a entrar a sus casas, esperar a que se examine la estructura o mudarse a otro lugar.
Las autoridades de ambas naciones no han comunicado el número de personas que se han quedado sin hogar tras el terremoto, aunque en Turquía han confirmado que más de 105.000 edificaciones se derrumbaron o quedaron muy dañadas y serán demolidas, por lo que el riesgo de una crisis humanitaria es inminente según algunos organismos internacionales, mientras el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha recibido críticas por la lenta respuesta a la catástrofe y por el hecho de que se permitiera construir edificios de mala calidad. En Siria, por su parte, la llegada de ayuda humanitaria y el acceso a información veraz sigue siendo una tarea titánica. Estados Unidos batió su récord de armas interceptadas en aeropuertos de todo el país. La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos interceptó el año pasado 6.542 armas en controles de aeropuertos. El promedio fue de 18 al día, un récord histórico que despierta la preocupación en un momento en el que cada vez más gente va armada al país. A excepción de 2020, un año marcado por las restricciones de la pandemia, el número de armas interceptadas en controles de aeropuertos ha subido cada año desde el año 2010. Dentro de los 10 centros donde se interceptaron más armas incluye a Dallas, Austin y Houston en Texas y 3 aeropuertos en la Florida. El asma es una enfermedad que se puede empeorar debido a infecciones virales como los catarros comunes, la exposición al humo del cigarrillo, la contaminación y las alergias. Se estima que 2 de cada 10 colombianos son diagnosticados con asma, una enfermedad que afecta directamente a los pulmones. El asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios, donde hay una respuesta desmedida al medio ambiente, a los cambios de clima, a los alérgenos. Es una de las enfermedades más prolongadas en los niños, aunque los adultos también suelen padecerlas. Las vías respiratorias de los pulmones se inflaman y estrechan, dificultando el paso del aire hacia adentro y fuera del cuerpo. El síntoma cardinal es tos, ¿sí? Hay que entender que la tos no es un síntoma normal, porque mi práctica lo que me ha mostrado es que la gente normaliza la tos cuando no hay gripa. Entonces tener tos no es tan normal. Dolor de pecho opresivo, sienten como si alguien se les estuviera sentando encima. Hay sonidos que pueden percibir ellos, como silbido, ronquido, como de un gato. Con los menores se debe tener especial cuidado, ya que un diagnóstico a tiempo va a permitir un oportuno tratamiento y mejor calidad de vida. Desde bebés hacen episodios de bronquiolitis, después un poquito más grandes hacen síndromes broncoobstructivos. Son niños que están todo el tiempo agripados y la gripa los lleva a estar en urgencias y de pronto les dicen que tenga bronquitis todo el tiempo. Es una enfermedad que no tiene cura, pero con el control adecuado por parte del neumólogo, el paciente puede vivir sin síntomas. No todos los asmáticos son iguales, pero el pilar del tratamiento son los corticoides inhalados, los medicamentos inhalados, ¿sí? Hay otro tipo de medicamentos, incluso pues, en el asma grave, las que son fatales y que no han respondido a todo lo demás, existen hoy en día terapias biológicas. Los altos niveles de contaminación y el clima pueden incidir en la intensidad de esta sintomatología. Noticentro 1 CMI. A continuación, lo sé todo y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.